Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, queridísimos Radio Escuchas. Después de una pausa nacional estupendísima aquí en Valora Radio, ya estamos aquí de regreso en su bloque Persona Empresa para llevarte más ideas y más estrategias para tu negocio, para tu proyecto empresarial, para tu economía. Y si tú estás también pensando en un negocio, en un emprendimiento, bueno, pues no te pierdas todos estos programas para que puedas enriquecer todo este acervo de prácticas, de experiencias que tu servidor con muchísimo gusto preparo para compartirte en esta estupendísima iniciativa Valora Radio, que tiene como fin llevar a todos los radioescuchas una palabra de aliento, de alegría, de esperanza, para que sepamos que podemos conseguir grandes cosas en la vida, sobre todo si nos conectamos con Dios nuestro Señor, que nos pone todo sobre la mesa para que alcancemos cada una de las cosas, una que deseamos lograr, pero por otro lado, que Dios desea que logremos y que participemos en este camino que nos toca transitar. Pero bueno, estamos aquí ya en los programas que estoy compartiéndoles posterior a la Convención Mundial de Action Coach que acaba de ser en Sao Paulo, del cual estuve platicando, bueno, y recibiendo de las conferencias de Brad Sugars, el autor de este libro que se ha convertido en muy poco tiempo en bestsellers del New York Times, y que yo quiero compartirles algunas cosas que estoy aprendiendo ahora que ya lo estoy leyendo. Aunque definitivamente ya tengo un adelanto que se los compartí en el programa anterior. Este libro contiene las 5 disciplinas para ser un mejor dueño de negocio y conseguir mejores resultados en la empresa. Pero hoy querido Radio Escucha, me quisiera referir a este tema que es: domine su presupuesto y asegure las ganancias en su empresa. Obviamente también aplica para la vida y las finanzas personales, porque todos los seres humanos tenemos que tener un presupuesto y asegurar nuestros ahorros, nuestra previsión para el futuro, y ir caminando en este mundo con más paz, sin darle la lata a otros. Esto lo hacemos pues a través de un sentido profundo de responsabilidad, y con esto podemos ir caminando y dando pasos hacia la abundancia para la cual hemos sido llamados. Yo repito, insisto, mi querido Radio Escucha, tú que me estás oyendo en este momento, que la abundancia es parte de la naturaleza humana, pero la vida compleja, la manipulación en términos generales, pues ha hecho que el ser humano piense que muchas veces está destinado a una vida pobre, a una vida sin lujo, no sin lujo, perdón, quiero decir sin brillo, y no es así, querido Radio Escucha. Al contrario, estamos llamados a una gran plenitud, y para esto tenemos que tener en las mentes todas aquellas ideas que nos van a llevar a alcanzar ese éxito que tanto deseamos. A mí me toca, como a ti seguramente, conocer personas que no están batallando, están como atoradas en alguna situación económica, personal, emocional, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Irlos como acercando a la frontera de esa zona en la que se encuentran, para romper ese cascarón, esa nata que se encuentra en la piscina y no te deja subir al siguiente nivel. Una vez que llegas al siguiente nivel, pues otra vez te encuentras en otro nuevo techo que tendrás que romper, producto primero de una determinada voluntad de dar pasos hacia adelante, pero por otro lado, tomados de la mano del Creador, de Dios, que tiene un plan específico para llevarnos a crecer infinitamente, porque para eso estamos llamados. Vamos a tener un crecimiento determinados los años que vivamos en esta tierra, pero también pueden ser mal aprovechados. Entonces se trata de que aquí en Valora obtengas todo para que aproveches cada minuto de tu existencia dándole gloria a Dios, que para eso a final de cuentas estamos, para que a través de ese mensaje, de ese legado que tú dejes de tu vida, pues demos respuesta y hagamos de este planeta un planeta mejor. Por lo menos se trata de ir contagiando a todas las personas que te rodean. Qué bueno es que una persona se plantee
que en el ambiente en el que se mueve haga que los demás, como decía San José María Escrivá, los demás pisen blando, y entonces pues nos convertimos en causa de ayuda, en conductores de las cosas positivas y buenas, en vez de tener una actitud destructiva o deplorable que no ayude para nada, ni a mí en primer lugar, y tampoco al medio donde nos estamos desenvolviendo. Bueno, pues dicho todo esto, mi querido Radio Escucha, entremos de lleno, si te parece, a domine su presupuesto y asegure las ganancias. Bueno, lo primero es el juego de colores. Cuando hablamos de presupuestos, hablamos de una actitud de predisposición o de antelación o realmente de prudencia. La virtud que está detrás de esto, como yo ya lo habíamos hablado en otro programa, me parece que aquí lo tengo bastante a la mano, mi querido Radio Escucha. Sí, vamos a ver. Creo que aquí te puedo compartir. Sí, aquí está. Sí. Hay 7 formas para alcanzar tus metas, donde hablábamos de estas 3 principales virtudes y de estas virtudes cardinales llamadas fortaleza, justicia, prudencia y templanza. Evidentemente ellas están totalmente relacionadas con este tema. Por ejemplo, la prudencia. La prudencia es esa capacidad, decíamos en aquel programa, de tomar las decisiones acertadas en el momento correcto, buscando el mayor bien para todos los que nos rodean. Entonces, ese saber, analizar, pensar, por eso se dice, pues, ser prudente. Bueno, pues la prudencia nos ayuda a los presupuestos, ¿sí? Porque una persona prudente, eso es lo que hace. Antes de gastar, antes de cualquier acción en su vida, pues trata de suponer previamente qué es lo que pasaría. Es una actitud, es una de medida, de control, de medida de ir dando pasos seguros. Como dice por ahí el dicho, dando pasos sin guarache, ¿verdad? No se da pasos sin guarache. Bueno, pues los presupuestos tienen, como repito, esta actitud de adelantarnos a los hechos, cosa tan importante, evidentemente en los negocios es muy importante. Yo tengo experiencia, mi querido Radio Escucha, de muchos empresarios que pueden pasar muchos años en su vida sin ver los números de su empresa. Simplemente van recibiendo dinero, gastando dinero, pero no van sabiendo exactamente cuánto es lo que les está quedando. O sea, no pueden asegurar sus ganancias. Y cuando me refiero a asegurar sus ganancias, no solamente me refiero a que realmente las tengas y las hayas generado, sino que realmente estés seguro de que tienes ganancias, y para eso pues necesitamos tener una visión financiera, pero sobre todo prudente para hacer los presupuestos. Esa es una actitud prudente la que nos va a llevar a tener esta herramienta maravillosa de los presupuestos que muchas empresas se llevan de manera pues prácticamente mandatoria. ¿Sí? Es una ley, es que las áreas presenten sus presupuestos de trabajo financieros para saber con cuánto van a contar y poder cumplir las metas que les tienen asignadas. También en la empresa pequeña y también en la familia, domésticamente hablando, bueno, no podemos ir por la vida ganando dinero y gastándolo sin más, sino que tenemos que tener unas buenas cuentas y saber exactamente qué es lo que nosotros pretendemos conseguir a través de la administración financiera. Esta administración que debe de ser racional, pero también debe de ser emotiva, porque cuando nosotros vemos qué es lo que va a suceder, pues podemos tener unos campos, unas visiones de contexto que nos pueden ayudar a entender qué es lo que va a suceder en el futuro. Bueno, pues esta es la primera parte. Domine, tenga una actitud de dominio sobre los presupuestos en su negocio. Y claro, las ganancias las tendrás seguras porque sabrás en qué momento llegar. Incluso tú puedes presupuestar cuánto quieres ganar, no solamente que va a haber ganancias, sino cuántas ganancias va a haber, y para eso pues tendremos que trabajar en todas estas ideas que quiero compartirte.
¿Cuáles son los principios con los cuales tú puedes hacer un presupuesto en tu negocio? Bueno, pues evidentemente me adelanto un poquito esta parte de abajo. Tienes que saber cuánto o qué es la capacidad que tienes de generar ingresos personales y en el negocio. Programas atrás, y yo te invito a que vayas a mi canal de YouTube, donde están todos estos programas de Valora para que los encuentres de manera rápida. El canal de YouTube es Coach Joaquín Pardavé, simplemente le das suscribir y todos estos programas ahí los tendrás. Pero quiero hacer referencia a que he tenido varios programas donde he hablado del incremento en las ventas, del incremento en los clientes. Y eso es parte de lo que nos va a servir para el presupuesto en términos generales. Obviamente también hemos hablado en otros programas de los egresos. Entonces quiere decir que las dos componentes de un presupuesto es cuánto se va a ingresar y cuánto se va a egresar. Cuánto vamos a entrar de dinero y cuánto va a salir. Si nosotros tenemos esa idea ya contemplada, que muchas veces la herramienta más básica es llevar en unos cuadernitos los registros. En el momento en que ingresa dinero, registrarlo y poner de qué es. Es un ingreso por ventas, es una donación, es un préstamo. Todo tiene que estar registrado, porque si no tenemos la cultura del registro, incluso hasta en un papelito, no importa, pues vamos a ir como cargándole todo a la memoria, y llega un momento en que esto es bastante cansino, y por eso a veces se abandona esta idea de tener una cultura de presupuesto. También no se digan los egresos, ¿verdad? ¿Cuántos autores que te puedo recomendar para que podamos ir llevando un control de nuestros gastos? Sí, también hay que mencionar que pareciera de repente como que para tener éxito en las finanzas nos enfocamos como muy cargado a la parte de los egresos, donde tenemos que ir controlando exageradamente todo lo que gastamos. Y efectivamente, gran parte hay de verdad en eso, que se tiene que llevar en presupuesto y decidir qué sí y qué no. Pero también es importante que tengamos una actitud de abundancia y pensemos que podemos ingresar más, no para gastar más, claro está, sino para gastar con más inteligencia, incluso poder presupuestar, repetimos, las ganancias, las utilidades que deseamos tener, porque pues para eso hemos puesto el negocio, querido Radio Escucha. Yo como tu coach, cuando una persona se acerca a mí y me pregunta, bueno, ¿qué hace un coach? ¿Qué hace un action coach? Bueno, pues decimos, nosotros mediante la ayuda de tu servidor te vamos a ayudar a incrementar considerablemente las ganancias y a tener más tiempo libre, del cual también hemos hablado en un sinfín de programas. Pero ahora nos vamos a enfocar a esta parte. Bueno, aquí como lo ves, el presupuesto, ¿sí? Presupuesto tiene que ver con flujo, tiene que ver con dinero. Existen dos propiamente, el base cero y el histórico. No se excluyen uno del otro. De hecho, cuando tú quieres comenzar un presupuesto, normalmente lo haces en base al histórico. Es decir, tú tienes que revisar cómo has venido ingresando, cómo has venido gastando, digamos, por lo menos el año anterior. Ahorita que estamos en el segundo trimestre de 2019, podrías hacer un ejercicio de cuáles fueron tus ingresos y tus egresos del 2018, ¿sí? Y ya lo que resta del año lo vas a ir comparando con ese histórico. Por ejemplo, pues muchos clientes míos lo hacen y seguramente tú también lo harás. Está muy pesado, mi querido Ariel, ¿ya viste? Es un libro bastante pesadito que espero que pronto esté también en tus manos. Bueno, pues aquí lo vamos a tener para que lo sigas teniendo y nos siga inspirando este libro de Pulling Profits, sacando provecho y beneficio de un sombrero. Bien, entonces decíamos, el comparativo, ¿no? Por ejemplo, ahorita acaba de terminar abril. Si tú ya hiciste el análisis de cuánto ingresaste, pues puedes decir, bueno, comparado con el abril de 2018, ahora vendí más o vendí menos.
comparado con el 2018 gasté más o gasté menos. Entonces, el presupuesto histórico siempre ayuda, sobre todo cuando no se tiene esa cultura, es compararnos con el año pasado. Sin embargo, vale la pena comentar, querido Radio Escucha, que muchas veces el presupuesto histórico nos puede meter en una zona de confort y ¿por qué no cuestionar lo que gastamos? ¿Por qué no cuestionar lo que ingresamos? Si nosotros hacemos estas preguntas, oye, a ver, he ingresado tanto en abril que se parece a la cantidad del año pasado, bueno, ¿qué podemos hacer para incrementar ese número? Igual en los egresos. A ver, estamos gastando tanto en telefonía, tanto en transporte, tanto en gasolina, tanto en nómina, tanto en esto. Bueno, ¿por qué tiene que ser exactamente igual que el año pasado? Y también, ¿por qué tiene que ser menos? Si una empresa nosotros sabemos que con una o dos o tres vendedores extras o con una persona que nos lleve el control del almacén voy a poder tener mejores resultados para que se mueva más la mercancía, bueno, la inversión en esa persona que va a elevar el presupuesto históricamente hablando, porque será un gasto más en la nómina, bueno, quizás, y eso es lo que se espera, por eso es presuponer, tendríamos mayores ingresos o mayores ahorros. Entonces se justificaría esa inversión. Y así ya estaríamos viendo todos los egresos más como una inversión que como un gasto. No todo, claro está. Hay algunas cosas en las que tenemos que decir, bueno, esto es un gasto necesario donde no tengo un beneficio directo a la rentabilidad del negocio, pero sin embargo son gastos que a veces tenemos que hacer. Por ejemplo, yo necesito tener mi contador para llevar toda la pesada carga de nuestro sistema tributario. Bueno, pues ese es un gasto que yo hago, que no difícilmente lo veremos como inversión, pero sin embargo, en el último de los casos, nos será de gran utilidad porque llevaremos al día nuestras finanzas, nuestras cuestiones fiscales, incluso las ganancias ya pudiéramos decir que ese es el objetivo, que sean libres de impuestos. O sea, que ya haya pagado mis impuestos razonables, bien pensados, estratégicamente bien planeados, y pueda tener más abundancia. ¿Para qué? Para multiplicar, de eso se trata, multiplicar nuestra empresa, hacerla crecer, integrar más personas a ella y poder ir logrando pues esta abundancia que necesitamos en las comunidades en las cuales nos desenvolvemos. Entonces, bueno, sí, claro que pudiera uno hacer el presupuesto base cero, nunca he hecho un presupuesto y bueno, pues empiezo a hacerlo. Pero repito, el histórico puede ser una pequeña guía que no necesitamos no casarnos con ella. Bien, cuando hacemos esto, bueno, imagínate simplemente, me voy a ir a una pequeña hoja que creo que puede ser de gran utilidad, ¿sí? En el negocio, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues como decíamos, presupuestar los ingresos y presupuestar los egresos que habría que dividir en dos grandes campos, los gastos variables y los gastos fijos. ¿Para qué? Para que restando los ingresos de los gastos variables obtengamos el margen bruto de nuestro negocio y al margen bruto restarle los gastos fijos y obtener las utilidades antes de impuestos. O sea, aquí habría el pago de impuestos y hasta abajo estaría la utilidad neta. Bueno, este pequeño esquema que tenemos en el negocio que estar buscando dominar, por eso se llama dominio del dinero, mientras más ingreso hay, esto se torna emocionante y se torna interesante. A veces el gasto variable lo podemos reducir a través de un buen control de inventarios y nuestro margen será mejor. Y los gastos fijos, pues bueno, ahí están, invariablemente los tendremos que gastar y más vale que tengamos un esquema de acción que nos lleve a conseguir el ingreso necesario para siempre salir en números negros, querido Radio Escucha. No se permita, le quiero recomendar, jamás salir en números rojos. Regáñese, enójese, algo no está haciendo usted bien en sus ingresos o algo no está teniendo en cuenta en sus egresos. No se puede, repetimos, vivir en una empresa y en las finanzas personales sin estar midiendo los egresos, o sea, gastando sin ton ni son, sino que debe uno acoplarse
a un presupuesto, que ese es el tema que estamos en este caso trabajando el día de hoy. Bien, entonces, regresando a nuestro esquema que estamos trabajando, ¿sí? Se trata que los ingresos, las ventas cobradas, flujo de efectivo, lo estemos incrementando, históricamente superando o realmente poniéndonos una meta porque ya no queremos seguir en la misma situación. Aquí entra que dominar el presupuesto significa tener como dueño de negocio una actitud de superar la meta pasada o una actitud de comenzar a tener una medición de lo que esto se está refiriendo, porque las ganancias se asegurarán en la medida en la que yo voy revisando cómo están funcionando y están haciéndose las transacciones de flujo de efectivo. Bien, ahora, piensa por un momento, mi querido Radio Escucha, que tienes ya el conteo de tus ingresos, ¿sí? Pasados, si tú quieres, hablando del presupuesto histórico, ¿sí? ¿De qué se trata? De que lances una piedra hacia el 31 de diciembre o una cuerda hacia el 31 de diciembre y sepas cómo van a desenvolverte tus ingresos. Es muy importante la parte del presupuesto porque hay negocios que tienen las ventas suben y bajan o que tienen ventas muy altas en cierto mes y muy bajas en muchos otros meses. Y algunas pues sí son de venta lineal, plana, incluso ascendente. Bueno, cualquiera que sea tu caso, no te exime de que tengas la actitud presupuestal. Al contrario, mientras más picos haya en tu sistema de ingresos, y más o más estacional, por ejemplo, ventas de verano, ventas de diciembre, ventas de vacaciones, etcétera, según sea tu negocio, más necesario se hace que tengas un presupuesto. Porque los negocios que son estacionales en los meses de grandes ventas tendrán utilidades y tendrán que saberlas aprovisionar para soportar las ventas de los meses bajos. Y claro, nos vamos a meter también ahí en el tema de que cuando tengo meses muy bajos, baja mucho la actividad operativa y a veces tengo al personal sin hacer nada. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedo tener una estructura flexible de empleados para poder tener el suficiente personal en las temporadas altas y no lesionar sin dejar sin trabajo a muchas personas cuando tengo la temporada baja, pero también a veces el empresario no puede con ese gasto fijo tan alto? Bueno, de ahí la idea de los presupuestos. También aquí podríamos decir que el presupuesto no nada más es financiero, sino es operativo. Se puede preguntar, a ver, ¿cuánta mercancía? Hazme un presupuesto de tu mercancía. Claro que terminará en la parte financiera, porque para tener X o Y mercancía, pues se tendría que tener el gasto que sea necesario. Por lo tanto, todo se traduce en último término a la cuestión monetaria. Pero también se pueden hacer presupuestos de unidades y esto es la misma idea que estamos trabajando. Entonces, suponga usted que lanza esa cuerda una vez que hizo su presupuesto histórico del 2018, ha visto cómo va en el 2019 y ahora dice, quiero saber cuáles van a ser mis ingresos para aquí al cierre del año. Y obviamente aquí la recomendación es que tenga usted un plan A, un plan B y un plan C. Un plan A que podríamos llamarle, como dice aquí la N, el plan normal, lo pongo en el centro porque es normalmente lo que hacemos, o sea, en nuestra hoja de registro, ya sea una hoja electrónica, una hoja de papel, donde yo voy a ir viendo cómo se desenvuelven los meses desde el punto de vista de los ingresos, entonces ese es normalmente como yo lo vería. Pero también pudiéramos, por un año atípico, por una situación X del mercado, como te está impactando en tu empresa, etcétera, tener un plan B que le podríamos llamar crítico. ¿Qué pasaría, querido Radio Escucha, si el resto del año en promedio cayeran tus ingresos un 10, 15 o 20%? No podemos
simplemente ser espectadores y decir, bueno, bajaron las ventas, me pongo a llorar y empiezo a conseguir dinero prestado para sacar las diferentes necesidades una vez que han pasado los eventos. No, sino que yo estoy haciendo esa presupuestación por la razón que sea y entonces tengo que tener un plan B. Evidentemente el plan B tendría que tener dos aristas. ¿Cómo puedo incrementar los ingresos a pesar de que la tendencia pudiera ser a la baja? Primera. Segunda, ¿qué va a suceder con mis egresos si las ventas son tan bajas? Por eso, también recordarás, querido Radio Escucha, creo que lo puedo tener aquí súper a la mano, si nosotros tenemos una perfecta idea de lo que es el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Cuáles son esas ventas en mi negocio que me pagan los gastos fijos y los gastos variables a través de una pequeña división, gastos fijos entre margen de contribución? Bueno, entonces, ¿qué pasaría si yo tengo presupuestado por una determinada situación que mis ventas van a caer? Bueno, pues yo voy a ir al punto de equilibrio, voy a utilizar esta herramienta y voy a decir, si llego a este punto, todavía puedo librar la situación sin ningún problema porque estas ventas pagarían mis gastos. Entonces ahí se van conjuntando, querido Radio Escucha, las herramientas. Si muchas veces cuando yo empiezo un programa de coaching y algún empresario está teniendo retos con el tema de las finanzas, de saber si le está alcanzando el dinero para todo esto, bueno, lo primero que yo hago es les pido estas informaciones financieras y en un buen número de veces no está a la mano y lista, pero bueno, se comienza el hábito. O sea, a final de cuentas, a lo que vamos con estas presentaciones, querido Radio Escucha, es a que adquieras los hábitos correctos. Evidentemente las finanzas es un hábito correcto que yo tengo que ir fomentando en mi negocio. Entonces, si yo tuviera si yo tuviera estas bajas en los ingresos, entonces tendré que tener el presupuesto de crítico, donde veré ese impacto, conociendo mi punto de equilibrio, qué es lo que voy a hacer respecto a los egresos que estoy teniendo. Efectivamente, cuando veo que con ese punto de equilibrio, si las ventas cayeran a determinado nivel, yo no voy a poder pagar ciertos gastos. Bueno, ¿qué hacemos en la familia, no? Hacemos el efecto cinturón, nos apretamos el cinturón. Pero bueno, aquí es a lo que le quitamos. Pues primero habría que empezar por algunos gastos que sean, digamos que no sean de los gastos imprescindibles para la vida del negocio, para la vida familiar también, si lo quieres ver así, y que a través de quitarlos podamos seguir trabajando quizás nada más con alguna molestia, alguna carencia, etcétera, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo que prescindir del aire acondicionado, bueno, pues pasaré calor, pero pues no me voy a morir y puedo seguir adelante. Es un gasto necesario, pero no es imprescindible. Sin embargo, la mercancía que yo vendo, pues no nada más es necesaria, es imprescindible porque no podría generar utilidades. O sea que también en los presupuestos y en los egresos tengo que saber exactamente cuáles son esos gastos que son imprescindibles o los que son necesarios. ¿Se necesita mercancía? Sí, pero si no la tengo, entonces mi negocio no vende, entonces es imprescindible. El aire acondicionado se necesita, sí, porque tengo que trabajar a gusto en una temperatura adecuada, pero es necesario. Se puede trabajar con un poco de calor, se puede cambiar por el ventilador, etcétera. En fin, creo que esa parte, querido Radio Escucha, también tiene que ver con una fortaleza de la cual ya hablamos en el tema de las virtudes. Ahora hemos pensado en la prudencia y también quiero agregar la justicia. Cuando se tiene una visión presupuestal, también se vive la virtud cardinal de la justicia. ¿Por qué? Porque no fallaremos a nuestros compromisos independientemente de lo que pase. Eso es justo. No es posible y es moralmente pues, reprobable decir, bueno, pues no hubo ventas, no te pago. Bueno, más bien, no hubo ventas, ya lo tengo presupuestado y bueno, te tengo este plan B.
de manera que yo críticamente, pues a lo mejor no te pago todo de una sola vez, pero puedo ir darte ciertos abonos, porque ya viene mi curva de ascenso en ventas. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé, querido Radio Escucha? Porque he dominado mi presupuesto. Pero bueno, pongamos el caso contrario. Yo he tirado esa línea de ventas y de ingresos hacia diciembre de este año y mi presupuesto normal se supera porque sé que voy a cerrar una gran venta, porque mis vendedores están respondiendo, porque mi marketing está siendo efectivo. Y entonces mi presupuesto de ventas se levanta 20, 25, 30%, ¿por qué no 40 o 50%? Puede ser, claro que sí. Todo está en que usted haga esos presupuestos como deben de ser. A mí personalmente me pasa, de repente veo que el ingreso no está donde debe y que hay que hacer inmediatamente una reconversión mental para lanzar una actividad comercial que me lleve al nivel donde lo tengo de alguna manera presupuestado. Entonces ya se empieza a denotar, querido Radio Escucha, hasta donde vamos del programa, la no necesidad, sino lo imprescindible de los presupuestos, porque de otra manera iríamos dando un poco como palos de ciego en la parte de los ingresos, que son las ventas, y los egresos que ya dijimos, gastos variables y gastos fijos. Pero ¿qué pasa si mi presupuesto de ingresos se sube? Bueno, pues tendré más margen, tendré más utilidad y por lo tanto vendrá el pago de los impuestos. O sea, claro, no en la misma proporción, no en el mismo nivel, sí en la misma proporción, pero no en el mismo nivel de los ingresos, porque mis ventas van subiendo y mi pago de impuestos va subiendo, pero de todas maneras quedará un residual y yo tendré que asegurar las ganancias. O sea, a ver, creo que aquí hay una gran conclusión. Aún con el presupuesto crítico se pueden tener ganancias. Claro, si yo aseguro por lo menos estar poco arriba del punto de equilibrio, del famoso break-even. Claro, a veces no la pasamos en punto de equilibrio y eso sí que es un problema porque no nos alcanza para estar haciendo crecer nuestra empresa de una manera más contundente. Los presupuestos normales, a veces las empresas pues van vendiendo y acostumbradas a vender y a gastar lo que tienen y no se fijan si hay ganancias. Te quiero platicar la experiencia que hay de un juego de negocios que tenemos en Action Coach que se llama Leverage, apalancarse, cómo apalancar tu negocio para tener precisamente más ganancias. Y imagínate tú el tablero donde hay 1, 2, 3, 4 puntos que se llaman utilidades, ganancias, profits. Entonces cada vez que tú pasas por la casilla ganancias, tienes que gritar utilidades. Cuando estás jugando gritas utilidades y el banco te paga tus utilidades. Bueno, pues de eso se trata. Cuando tengo la visión de presupuesto, llega el corte de mes y digo utilidades, tuve ganancias, pude hacer estos gastos, pude cubrir estos compromisos y ya he pagado mis impuestos y mi cuenta bancaria va creciendo. Si quisiera hacer un pequeño llamado a todos mis queridos y colegas contadores que ayudan a los empresarios, pero también a ti empresario, que es muy cómodo decir, para que no pagues impuestos, saca todo tu dinero de las cuentas. Yo lo he escuchado muchísimas veces y no es una sana recomendación. Más bien hay que tener una visión presupuestal donde incluso los impuestos puedan ser precalculados a manera de presupuesto y esto me permita saber exactamente cuál es la provisión que tengo que hacer para cumplir con mis obligaciones fiscales y también ir incrementando la ganancia. De manera de que la cuenta va aumentando, va aumentando, va aumentando, ya salieron los gastos, el pasivo va bajando, los impuestos se van pagando, voy haciendo algunos retiros de utilidad que voy necesitando en mi negocio y la cuenta sigue aumentando. ¿A qué ritmo? Bueno, hay una gran cantidad de autores, querido Radio Escucha, entre ellos mi muy queridísimo Francisco González, que en su libro estupendo Los secretos del dinero habla de cómo esa cuenta tiene que irse incrementando hasta tener 1, 3 y 6 meses de los gastos fijos, ¿no? Ya no de los variables, de los gastos fijos. ¿Para qué? Pues porque cuando yo tengo un presupuesto, si veo que voy a
a tener ingresos demasiado bajos, muy abajo del punto de equilibrio, bueno, si estoy abajo del punto de equilibrio voy a perder dinero 1, 2 o 3 meses, cuantas veces esté abajo del punto de equilibrio. Sin embargo, si yo estoy abajo del punto de equilibrio y tengo una provisión de gastos fijos, bueno, pues entonces podré salir adelante y luego tendré que presupuestar recuperar ese gasto fijo de vuelta para seguir incrementándolo. Después vendrá el corte del año y dependiendo de la situación fiscal, por eso te invito a que también tengas un desayuno con tu contador para platicar, oye, a ver, ¿qué pasa si yo ya cierro el año, pagué mis impuestos y tengo una cierta cantidad de dinero? Bueno, esas son utilidades que están en el negocio, ya pagaron sus impuestos, pero existe el tema de que si esa utilidad es retirada, genera otro impuesto. Y entonces ahí tengo que tener otras estrategias, por ejemplo, inversiones, por ejemplo, aspectos deducibles que me puedan permitir disponer también de esa utilidad de manera inteligente. Bueno, aquí lo tienes, querido Radio Escucha. Los ingresos, pues, a presupuestarlos. ¿Por qué he empezado por los ingresos? Por la fuerza impresionante que da para una empresa y para una persona saber que cuenta con el flujo de efectivo, un flujo de efectivo constante y creciente si es posible. Y claro, los egresos son pues esa base que tengo que descontar de los ingresos y de las cuales me quedarán mis ganancias y que también que tendré que poner en un presupuesto normal, el plan A, en un presupuesto crítico, el plan B, en un presupuesto óptimo, el plan C. ¿Sí? Un plan C que me lleve a saber qué voy a hacer con esa ganancia para poder hacer retiros de utilidades y si yo voy dominando mi empresa con esas utilidades podré estar invirtiendo en diferentes modos para ir incrementando las utilidades. Bueno, entonces, cuando se tiene esta visión de presupuesto, ahora se pueden hacer los simuladores. ¿Qué es un simulador? Bueno, pues, a ver, ¿qué pasa si mi margen aumenta? ¿Qué pasa si mi inventario se reduce? ¿Qué pasa si mis ventas incrementan pero un mes bajan porque tal o cual cosa? Yo voy haciendo estos ejercicios. Si suben las ventas, si bajan las ventas, si suben los gastos, si bajan los gastos, si sube mi margen, si baja mi margen, si mi inventario rota, si no rota, si tengo un problema. Por ejemplo, ahora en nuestra querida Guadalajara, pues tenemos el tema de la muy retrasada línea 3 del tren ligero, que ha causado estragos en algunos negocios que están ahí en la construcción de esta obra que esperemos de magnífico servicio a toda la ciudadanía. Bueno, pues esa obra que si no fue presupuestada por mí, porque yo no puedo esperar que otro venga y presupueste por mí. No va a llegar el presidente municipal y decir, a ver, te voy a hacer tu presupuesto porque van a bajar tus ventas. No, soy yo el que lo tengo que hacer y entonces tendré que ver cuál es mi punto de equilibrio y hasta dónde tengo que aguantar esto, ¿no? Porque también sabemos que esa vaca flaca de una construcción de una obra pública que está minando mis prospectos, después cuando se arregle, si he sabido aguantar, si he sabido presupuestar, entonces quizás muchos no lo podrán hacer y yo me quedaré con todo el pastel después. Entonces también tendré que tener presupuestado qué va a pasar con ese gran incremento que tendré y pues será una maravilla que tú puedas aprovechar esas ventajas para seguir creciendo. Muy bien, entonces ya un poquito tratando de ir haciendo resumen, no olvides esta parte, mi querido Radio Escucha. Ingresos es presupuestar las ventas. ¿Para qué? Para tener más ventas y mejores ventas. No significa más ventas que siempre es lo mejor. Yo puedo presupuestar incrementar mi ingreso por ventas, pero si esas ventas no tienen un margen propio, porque hubo clientes que no pagaron, porque me engolosiné y le vendí con muy poco margen, entonces ¿de qué me sirvieron más ventas? También se tratan mejores ventas. Por eso a veces, más bien, siempre es importante en mi trabajo de coach decirle a mis queridísimos dueños de negocio
que hagan un listado de todos sus clientes y que los clasifiquen en los asombrosos, que son aquellos clientes que mejor hacen negocio contigo y que ayudan a tu presupuesto de ingresos y que hacen que tu presupuesto variable esté bajo y tengas un buen margen, que hagas un listado de tus clientes básicos y esos clientes básicos tratar de hacer un trabajo bien ordenado para llevarlos a que sean asombrosos, y ahí en los clientes A y B es donde, querido Radio Escucha, estará tu verdadera oportunidad de negocio y que tienes que capitalizarla e insertarla en tu presupuesto. Si 2 o 3 clientes pasan a asombrosos, bueno, tus ingresos se podrán incrementar o tu margen se podrá incrementar. Si al revés tenemos un cliente que está fallando, que no paga, que me devuelve la mercancía, pues entonces lo tendré que clasificar en el C, ese cliente conflictivo. Pero luego quizás tenga un cliente D, que se conoce como difunto, que es esos clientes que definitivamente pues no es el cliente, el mercado al que yo me tenga que dirigir, y quizás hará clic con otro tipo de proveedor. Pero yo tengo que saberlo clasificar y eso tendrá que ver con más y mejores ventas. Pero definitivamente, si quiero más y mejores ventas, yo tendré que trabajar en esto que en muchas ocasiones te he comentado ya, que son los 5 caminos para generar grandes utilidades. Más clientes, más ventas, a través de marketing y ventas para incrementar mi cartera. Mejor servicio para tener más lealtad, más número de compras y un monto de promedio de venta más alto. Esto generará más ingresos y mi presupuesto de ingresos, entonces yo ya lo podré simular. ¿Qué pasa si entran esas 2 o 3 cuentas nuevas? Bueno, pues vámonos a un presupuesto más óptimo. ¿Qué pasa si pierdo 2 o 3 clientes por la razón que sea? Porque ya está desgastada la cuenta, porque un desacierto de algún empleado. Bueno, me voy al presupuesto crítico y entonces inmediatamente simulo que en dónde es donde podría gastar menos, en dónde podría tener algún ahorro para poder continuar siempre, grábatelo, querido Radio Escucha, siempre por encima del punto de equilibrio, teniendo ganancias. Por eso he titulado este programa Domine su presupuesto. ¿De qué? De ingresos. Domine su presupuesto. ¿De qué? De egresos, y asegure las ganancias. No se permita, querido Radio Escucha, jamás salir en números negros. Es que otra vez perdí. Bueno, también ahí hay una buena noticia. Cuando una persona sabe que ha perdido dinero porque gastó más de lo que ingresó, ya es ganancia saber, porque entonces eso me puede remontar al simulador y decir qué tengo que hacer. Lo que sí no te recomiendo, aunque estés ganando dinero, pero no lo sepas, por eso asegure sus ganancias, incluso asegúrate de saber que sabes y que los números son correctos. Entonces, sí, pon un foco rojo, porque entonces estás solo dando palos al aire y puedes entonces meterte en un problema. Bueno, ¿cuánta utilidad y cuánta ventaja podemos sacar de los presupuestos? ¿Y cuántas virtudes, habilidades están haciendo? Te hará mejor dueño de negocio, te hará mejor administrador financiero, y no tienes que saber grandes cosas, sino simplemente llevar tus registros. ¿Cuáles? Los registros de tus ingresos, de tus ventas. Pero también, decíamos, los egresos que son de gasto variable o de gasto fijo. Pues bueno, el gasto variable, si yo tengo un buen control, un buen manejo de inventarios, aumentarán mi margen. Y mis gastos fijos, si los tengo bien controlados, si no tengo excesos, aumentarán mi utilidad. Claro, también ya lo hemos comentado y es perfectamente planeable, éticamente no tiene ningún problema la elusión fiscal, no la evasión fiscal. Si yo puedo deducir un gasto que me tiene un beneficio, mi utilidad marginal bajará y mi impuesto será menor, y yo podré tener ese beneficio y simplemente se trasladará el pago a un tercero, y también es una manera de mover la economía.
¿sí? Pero si no fuera así y yo aumento mis ventas y mi margen y mi utilidad crece, bueno, tendré que meter al presupuesto la parte de las utilidades. Pues aquí está, mi querido Radio Escucha, ya vamos concluyendo. Yo espero que me localices, con todo gusto poder estar en contacto contigo como lo hemos hecho en www.joaquinpardavé.com.mx. Solamente dale clic al botón del WhatsApp y ahí nos vamos a poder poner en contacto. ¿Quieres un formato para hacer tu presupuesto? ¿Quieres una sábana que te permita llevar mes a mes tus ingresos, tus gastos variables, tus gastos fijos, con un catálogo de cuentas que tú puedas ir llevando y personalizando? Que el catálogo de cuentas es la lista de tipos de egresos, por ejemplo, la nómina, la renta, los impuestos, la gasolina. Ese es tu catálogo de egresos. Y tu catálogo de ingresos: ventas de contado, ventas a crédito, ventas a clientes foráneos, distribuidores, etcétera, etcétera. Se puede ir llevando esto de una manera maravillosa con formatos muy sencillos. Simplemente solicítamelos. Yo te puedo apoyar para que tú puedas conseguir llevar tus presupuestos y utilizar estas pequeñas herramientas y sencillas como simuladores para que puedas conseguir los resultados. Así es de que, ya lo sabe, domine su presupuesto y asegure las ganancias. Estamos en contacto, mi querido Radio Escucha. Voy a estar teniendo más programas con pues esta literatura que a nosotros los coaches nos ayuda a mejorar para servirte y darte cada día más valor. Acabo de terminar un libro titulado El paradigma de la prosperidad, que definitivamente traerá pronto un programa para poderte compartir los aprendizajes de este estupendísimo autor, al quien mando un saludo. Se llama Steve de Annunzio, es un apellido italiano, es un italiano americano que realmente tiene un concepto de la prosperidad que me parece sumamente interesante para hacer un programa de radio. Pero también tendremos algunas ideas que vamos a seguir trabajando de Pulling Profits, el último libro de Brad Sugars y Monte White, a quien les mando un afectuoso saludo. Bueno, pues aquí lo tienes. Domine su presupuesto y asegure las ganancias con todas estas ideas y estos esquemas para que puedas tener mucho más valor en tu negocio, en tu empresa y en tus finanzas personales. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana y se despide de ti con muchísimo afecto el coach Joaquín Pardavé. Gracias.